Bienvenidos al estudio bíblico, hermanos de la comunidad Ágape, lejos, la mejor comunidad de Quilpué y sus alrededores. Bonito el nombre de nuestra iglesia, bonito. Y me gustó mucho el nombre que se pusieron nuestros jóvenes también, Contracorriente. Hay un movimiento en la asamblea que de los jóvenes también se llama Contracultura. Me gustan esos nombres así. Y qué lindo poder hablar del ágape en nuestra comunidad, porque ese es el amor que va a perdurar por toda la eternidad. Qué lindo. Bien, vamos a ir a la clase propiamente tal, mis amados hermanos. Vamos a ir hoy día a la unidad 2. A la unidad 2. ¿Cómo comprender los dones ministeriales? En eso habíamos comenzado la semana pasada. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y vamos, dentro de la unidad 2, ya vamos a la lección número 3 hoy día, que es apóstoles y profetas. El mismo Señor constituyó a unos apóstoles y el mismo constituyó a unos profetas. Vamos a ver estos dos aspectos hoy día, a ver si alcanzamos. Hoy día es un poquito más extenso tal vez, pero vamos a tratar de entender cada una de estas áreas y vamos a ver cómo operan hoy día en nuestro tiempo, porque ese es un aspecto que también tenemos que estudiar y ver bien a fondo. No es menor, y por eso quería tocarlo este tema con bastante cuidado para que podamos comprender muy claramente lo que Dios quiere para este tiempo. Amén. Primero vamos a ir con el mismo concepto, ¿no? El mismo constituyó a unos apóstoles. Ya, primero, identificando al dador, ¿no? Identificando al dador. Cuando se otorga un don, entran en juego dos partes, el dador del don, ¿no es cierto?, y el receptor del don. La importancia de un don, hermanos, radica en quién lo dio y en qué consiste, en quién lo dio y en qué consiste el don, más que en el receptor. El don o un regalo determinado va a tener un valor especial dependiendo de quién lo da, por sobre quién lo recibe, por supuesto, pero quien lo da para nosotros constituye un concepto bastante importante, porque no es lo mismo un regalo dependiendo de quién sea, y eso usted y yo lo sabemos, ¿no? No da lo mismo un regalo dependiendo de quién sea. Hay regalos que inclusive que no tienen tanto que ver con el valor monetario de ese regalo, sino más bien con un valor que es mayor, el valor simbólico. Ya el valor simbólico de un regalo a veces tiene mucho más que ver. Estaba buscando por aquí un apunte que había hecho al respecto, pero existe el valor simbólico de algo y el valor y el valor concreto de algo. Y para nosotros es el valor simbólico va a estar representado por quien da ese don, ese regalo, no tanto por el valor comercial de ese regalo. Ya los dones radican y tienen y logran una importancia impresionante ya en la historia. Cuando la reina de Inglaterra visitó Estados Unidos durante la administración del presidente Eisenhower, le obsequió un hermoso jarrón de vidrio grabado a mano. El presidente pagó una gran suma a una compañía vidriera de Nueva York por el jarrón, y estamos seguros de que la reina lo guardó entre sus más preciados tesoros. Había dos razones. Uno era el regalo de un hombre importante en el mundo, y lo segundo era un regalo hermoso y de mucho valor.
cuando se logran esos dos conceptos, ¿no es cierto? Un regalo importante porque el dador es importante y el regalo en sí es hermoso y tiene valor. O sea, me aumenta el valor a mí. Cuando alguien da un don, un regalo importante en esos conceptos, no solo el valor del regalo pasa a ser importante, sino que le agrega valor a la persona que lo posee, en este caso nosotros. Así que lo mismo pasa un poco con el tema del el don espiritual. No podemos, ¿y por qué hago mucho énfasis en esto del dador? Porque muchas veces se cree que uno nació con ese don y que es de uno. Y la verdad es que el don es puesto por Dios. Dios es el que pone los dones. Entonces, tenemos por un lado el don, ¿no es cierto? Tenemos por un lado el don, por otro lado el dador del don y como último concepto nosotros como receptores, ¿ya? Esa es la línea de el cómo se otorga el don, ¿ya? Ahora, el don de apóstoles es importante por razones similares. Primera, porque él lo dio, ¿no es cierto? Y segundo, por lo que es, lo que significa el ser apóstol y lo que significaba inclusive con mayor fuerza en tiempos del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Consideraremos esta última razón después, porque por ahora estudiaremos quién constituyó a unos apóstoles, o sea, hablaremos un poquito más acerca del dador. En Efesios, si ustedes me acompañan y alguien puede volver a leer, el que lo encuentre le hace un clic a su micrófono y me dice amén. Efesios 4:11, si alguien lo puede leer. Amén, pastor. Ya. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya, le hago una pregunta, hermana Marcela, para que hagamos comprensión de lectura. ¿Quién constituyó? Dice, ¿puedes leer esa primera frase? Y él mismo constituyó, Cristo. Fíjese que identifica que el dador sencillamente es él. Él mismo, ¿cierto? Necesitamos descubrir, nosotros lo sabemos, ¿no? Usted ya lo acaba de decir, descubrir a quién se refiere. El versículo 8, hermana, del mismo capítulo nos da una cita. Lea el versículo 8, por favor. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjese que esta cita, y voy a pedirle a ver si hay otro hermano que pueda buscar Salmo 68, 18. Salmo 68, 18, y es para que ustedes vean la correlación de la escritura en esto, porque uno a veces diría, oye, el apóstol Pablo que era capo para discernir cosas y decirlas, pero la verdad es que el apóstol Pablo está tomando continuamente de la palabra que ya había sido escrita. Si alguien puede leer Salmo 68, 18. Se los voy a poner ahí. Si hay alguien más conectado por ahí, me dice amén. Amén. Ya. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Qué interesante, el apóstol Pablo está tomando una palabra, se fijan allí, en el versículo 8 de Efesios 4, que está en Salmo 68, 18. Él lo toma y lo aplica a la cristología. Él dice, este es Cristo, Cristo el que subió a lo alto, ¿no es cierto? Después de la muerte y resurrección, subió a lo alto para llenarlo todo de él
y él dejó dones en los hombres, repartió dones entre nosotros, ya entre los hombres. Inclusive el Salmo 68:18 da una pequeña clave, porque dice que también no solo a los creyentes, al parecer, ¿no? Y eso es materia de estudio. Bueno, el mismo Señor Jesucristo dice cuando dice vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos en aquel día y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos estas cosas, y esos son dones en ejercicio, pero el Señor les va a decir, no los conozco ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad, les va a decir inclusive. Así que uno debe estar muy agradecido del don, y en la manera como uno lo use y en la medida de la gratitud que uno exprese por el don, va a dar mucho sentido a nuestras vidas como creyentes también. Amén. Entonces, en el versículo 7 claramente explica, ¿no es cierto? Si alguien puede volver a leer Efesios 4:7, lo aclara perfectamente eso, ¿no? Pueden leer Efesios 4:7. Bueno, me parece que Marcela tenía ya abierto allí. Acá lo tengo. Ya. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén, ahí está más claro, ¿no? A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo se repartió en nosotros, decíamos la otra vez, y se repartió por medidas en cada uno de nosotros. Por eso no todos expresamos la misma intensidad, ni el mismo, con la misma fuerza. Algunos tienen más dones que otros, y eso no debe significar nada en realidad en el cuerpo de Cristo, porque igual todos nos necesitamos, porque cada uno de nosotros al menos tiene un don, al menos. O sea, así que en ese aspecto no hay problema. Concluimos, por tanto, que Cristo es el dador de los dones ministeriales, ya lo había dicho mi hermana Marcela, ¿no es cierto? Y estudiaremos más acerca de él, el Señor Jesús como dador, en este mismo capítulo más adelante, ¿no? Ahora vamos a... Perdón. Vamos a ver la revelación del receptor en este caso, ¿no es cierto? En esta sección descubriremos quién es el receptor, es decir, la respuesta, y tendríamos que ver aquí que la respuesta podría ser doble. Y vamos ahora a meternos en el ministerio apostólico, en el ministerio del apóstol, ¿ya? Si consideramos aisladamente, ¿no es cierto? Efesios 4:8, llegaríamos a la conclusión de que los dones ministeriales son dados a los hombres, ¿no es cierto? Dice, recién lo leía mi hermana, decía, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sin embargo, debemos consultar otros versículos, no uno solo, para descubrir toda la verdad. Si bien es cierto, aquí está usado dio dones a los hombres en términos genéricos, ¿no es cierto? Esta es una buena lección también para que sea de recordar para la comprensión de la enseñanza bíblica. Un texto, amados, sin el contexto no tiene mucho sentido. Hay un dicho, cierto, de muchos hermanos de mucho tiempo: un texto sin el contexto es solo un pretexto, dicen algunos hermanos, ¿no? Y esta es una buena lección para recordar eso. Quizás un solo versículo presente, un solo versículo solo presente una parte de la verdad, como en este caso. Porque al leer todo el pasaje, de Efesios 4, del 1 al 16, que no lo vamos a hacer por motivos de tiempo ahora, descubrimos que San Pablo se refería a toda la iglesia y a todo el cuerpo de Cristo. No es a todos los hombres en términos genéricos, sino que es a la iglesia como cuerpo de Cristo. Los dones fueron repartidos
a la iglesia, no fueron repartidos a todos los hombres, fueron repartidos a los que son parte de la iglesia de Cristo, a los que formamos, que algún día tomamos la decisión de aceptar a Cristo. No importa el destino que hayamos tenido después, pero los que hicimos esa decisión, ¿no es cierto? Ya somos los receptores de esos dones. Ya descubrimos entonces que San Pablo se refería a la iglesia, a nosotros como los receptores de los dones, ¿no es cierto? Y el versículo 4, por ejemplo, de Efesios, si alguien puede leer Efesios 4:4. En el versículo 4, ¿no es cierto? Amén. ¿Ya? Amén. Rebeca, ajá. Ya. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ya, ¿y puedes leer el versículo 12, Rebequita? Sí, ya. El 12. Ajá. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Cierto? El versículo 4 dice un cuerpo, ¿cierto? Refiriéndose a la conformación de la iglesia, y el versículo 12, ¿no es cierto?, se refiere al cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia está conformada por personas que formamos un cuerpo, ¿ya? Esta explicación nos ayudará a comprender los dones ministeriales que se dan a los miembros del cuerpo y son para todo el cuerpo. Ustedes, por ejemplo, ahí tienen este esquema que les estoy poniendo. Primero es Cristo, ¿no es cierto?, que es lo que estábamos hablando respecto del dador. Cristo es el dador y otorga los dones ministeriales para el cuerpo. El cuerpo está constituido por los miembros del cuerpo de Cristo y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Es decir, los dones ministeriales, hermanos queridos, los dones ministeriales específicamente tienen una relación estrecha con el cuerpo de Cristo. No tienen una relación tan estrecha, excepto el de evangelismo, el de evangelista, ¿no es cierto?, con el mundo afuera, aún el mismo ministerio evangelista, porque él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, lo dice, ¿no? Pero el fin de estos 5 ministerios, es la edificación del cuerpo de Cristo. No está hablando del mundo, no está hablando del perdido en este caso, está hablando de la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, es decir, los dones ministeriales se desarrollan y deben ser fuertemente motivados en el cuerpo de Cristo. Más adelante, en otra clase, vamos a hablar del don de evangelista, pero quiero referirme hoy día específicamente a los otros dones a los que estamos estudiando. Entonces, a los miembros se les ha dado el llamamiento y habilidad especial, o a ciertos miembros, diríamos, ¿no es cierto?, se les ha dado el llamamiento y la habilidad especial de ser apóstoles. Ya al cuerpo se le ha dado los apóstoles, ¿no es cierto?, los apóstoles mismos con el propósito de desarrollar su oficio. Alguien que lea Efesios 4:10 y Efesios 3:5. Otro hermano puede buscar Efesios 3:5. Alguien que busque Efesios 2:10. Si lo encuentra, prende su micrófono y me lo lee. Efesios 2:10. Ya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Aquí lo que está diciendo, ¿no es cierto?, que al cuerpo se le han dado apóstoles o dones, lo que está diciendo allí, con el propósito de desarrollar, que tengan un desarrollo de ese oficio. No está dado solamente para tener una piocha con el título, ¿no? No está dado para tener un título que uno pueda decir.
el pastor, por ejemplo, el pastor de la iglesia, él es pastor, él tiene un título de pastor, pero si él no desarrollara la labor pastoral, de nada le serviría ese título de pastor, ¿me entiendes? De nada nos sirve una credencial a nosotros, a no ser de repente porque tienen una autorización especial para entrar a un hospital o para... Pero de nada nos sirve una credencial que diga algo si eso no se está desarrollando, ¿no es cierto? Y el 3.5 de Efesios. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. ¿Se fija? Aquí hay otra alusión. Estos dones ministeriales, excepto el de apóstol, pero el profeta ya existía de muchos años, lo vamos a hablar luego, un ratito más en la siguiente fase, pero el apóstol era totalmente desconocido. La palabra apóstol, si bien es cierto, en la historia es muy antigua, luego voy a explicar un poquito acerca de eso, se empezó a utilizar respecto de la iglesia y respecto del cuerpo de Cristo recién en el Nuevo Testamento. Recién con Jesucristo, que es el primero que los denomina apóstoles a sus discípulos más cercanos. Entonces, la palabra apóstol es una palabra que es necesario que sea revelada en el tiempo del apóstol Pablo, justamente, porque ellos estaban desarrollando una función específica y muy nueva para el contexto en el que estamos hablando del tiempo del apóstol Pablo, que es la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ¿ya? Entonces, para entender eso necesitamos tener una exposición de la función del apóstol. El don ministerial conocido como el de apóstol es uno de los oficios más importantes en el cuerpo de Cristo. Oficio, usted sabe, significa un lugar de responsabilidad o deber. Amén. Este don se menciona a la cabeza de la lista, quizás porque se relacione con el establecimiento y la supervisión de la iglesia inicial, de la iglesia temprana. Entonces, podríamos preguntarnos hoy día, ¿no es cierto? Porque yo no sé si alguno de ustedes por ahí ha escuchado que por ahí hay algunos apóstoles hoy día, ¿no es cierto? Que están, qué sé yo, se autodenominan o alguien los ungió como apóstoles hoy día, ¿ya? Yo quiero referirme un poquito a eso porque es un tema bastante controversial hoy día. Se ha generado una controversia bastante importante. Podríamos entonces decir que hay dos clases de apóstoles, ¿ya? Al principio, un selecto grupo de discípulos llevaba este título y eran solo 12, ¿amén? En el primer tiempo. Cuando uno de ellos, llamado Judas, traicionó al Señor, ¿no es cierto? Y perdió su lugar como apóstol, por supuesto, fue reemplazado. Si alguien puede leer Hechos 1, 26, Hechos capítulo 1, versículo 26. Amén. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como los 11 apóstoles. Sí, fue contado con el resto de los 11 apóstoles, ¿cierto? Eso está queriendo decir. Bueno, para llegar a la posición de apóstol se tenían que llenar algunos requisitos. Y usted misma, hermana, ahí, porque está en el versículo 21 y 22, lea los requisitos que exigía el hecho de ser un apóstol, para que vayamos aclarando un poquito ese concepto. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Fíjese que tenía que cumplir varios requisitos. Haber estado con Jesús, haber sido parte del grupo más cercano de Jesús, aparte de los 12, ¿no es cierto? Que hubiera estado en el bautismo de Juan,
o sea, ya se va cerrando el círculo para que alguien llegue a ser mencionado como un apóstol y que además haya visto la ascensión de Cristo, o sea, haya estado allí. Entonces, ahora, quiero ser bien honesto. No estamos seguros, hermanos, de que el Señor haya demandado ese reemplazo. No encontramos en la Escritura ninguna señal del Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, que el Señor Jesucristo le haya dicho a los apóstoles: mira, Pedro, Juan, vengan ustedes que son los más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, que eran los tres más cercanos de Jesús, porque aún dentro de los 12 había una pequeña, si pudiéramos llamarla así, una pequeña élite, ¿no es cierto?, que eran los tres discípulos más cercanos a Jesús, que era Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, en ningún momento, ni siquiera a ellos tres, Jesús les dice: mira, una vez que yo ascienda al cielo, traten de reemplazar a Judas, porque es necesario que esté Judas como apóstol, o sea, es necesario el puesto, el lugar, ¿no? Esto ha generado un montón de controversias históricas tremendamente potentes en la historia, al punto que, basado en este texto, ¿no es cierto?, en los textos que acabamos de leer, Brian Young, que es el teólogo de Joseph Smith, el autor, el iniciador de la Iglesia del Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿no es cierto?, a él se le ocurre decir que los apóstoles tienen que seguir permaneciendo por todo el tiempo y tienen que seguir siendo reemplazados históricamente, así que ellos tienen a los 12 apóstoles vivos allí en su iglesia. Y cuando muere uno, lo eligen otro y usan este mismo sistema, digamos, entre comillas, ¿no? Porque ellos dicen tener la revelación de Jesucristo. Ellos afirman, y hay otros que también afirman esto, de que tal vez el apóstol Pedro se adelantó al hecho, puede ser, puede no ser, porque está en la Escritura, ¿no es cierto? Y que el verdadero reemplazo de Judas, si pudiéramos llamarle así, era Pablo, iba a ser el apóstol Pablo, pero eso no está expresamente aclarado en la Escritura, por lo tanto no podemos decir si Pablo fue Pablo un apóstol como los 12, primero, ¿no? ¿Fue un apóstol como los 12? Porque por ahí han surgido muchos diciendo de que esos requisitos no los cumplía el apóstol Pablo. Y es verdad, el apóstol Pablo no estuvo con Jesús, no estaba, que yo sepa, no tenía el bautismo de Juan, que yo sepa, que lo diga en alguna parte de la Escritura, Pablo no era contado como los 12 apóstoles, y aquí vamos a entrar en otro aspecto, en otro argumento importantísimo. Ahora, por el testimonio que el mismo Pablo nos ha dejado, deducimos que se consideraba a sí mismo él como un apóstol, eso no cabe ninguna duda. Aquí algunas citas en las que Pablo claramente se ubica entre los apóstoles. Vamos a leer algunas nada más, solo tres. Primera de Corintios 4:9, si alguien puede buscar. Primera de Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Qué interesante lo que dice el apóstol Pablo respecto del oficio, ¿se fijan ustedes? Pero él lo dice, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, dice, ¿no es cierto?, los apóstoles. Él se incluye, él ni siquiera dice, él nos ha exhibido de los apóstoles. Amén. Si podemos leer 1 Corintios 9:5 a continuación, si alguien lo tiene por ahí. 1 Corintios 9:5 y alguien que esté buscando 1 Corintios 15:9 también. Si alguien tiene 9:5.
9:5. Ya. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Amén, qué interesante. Bueno, aquí se le estaba preguntando al apóstol Pablo por qué pasaba con su esposa, si él tenía esposa o no tenía. Bueno, y él dice, no tenemos derecho a traer nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, y aquí echa por tierra la doctrina de la Iglesia Católica, en donde dice que los apóstoles tenían que ser, digamos, célibes, ¿no? Que tenían que ser solteros. El apóstol Pedro menos que nadie, porque aparece hasta la suegra por ahí mencionada. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que él anda solo, pero él debiera tener derecho a tener una esposa, dice, por así decir, ¿no es cierto? Como el resto de los apóstoles, aunque él después dice, bueno, mejor me quedo solo. No sé por qué lo dice así el apóstol Pablo, porque de acuerdo a la misma escritura, dice que el que haya esposa haya el bien. Amén, Olguita. Ya, perdón. 1 Corintios 15:9. Amén. Ya. Ajá. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Ya. Muy bien. Gracias, hermana. Él dice, bueno, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Fíjese lo que está diciendo aquí, pero él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y aquí quiero hacer una aclaración. Pablo tuvo que defender, y si ustedes leen las introducciones de casi de todas las cartas del apóstol Pablo, de varias de ellas, Pablo se presenta en las cartas. Si usted lee generalmente el 1:1 de cada uno de las epístolas del apóstol Pablo, 1 al 3, una cosa así, usted va a encontrar que Pablo continuamente defiende, él tiene que estar defendiendo continuamente su condición de apóstol. Y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia del Señor que me es dada, etcétera, y saluda de esa forma. Pero porque en la época muchos tenían la duda por lo que decía, por lo que habíamos leído recién del libro de Hechos, de que se tenía el concepto de que había que cumplir ciertos requisitos de haber conocido personalmente a Jesús, de haberlo visto, de haber caminado con él, etcétera, de haber sido parte de los más cercanos de esa época. Sin embargo, el apóstol Pablo se defiende principalmente por su experiencia relatada en Hechos capítulo 9, ¿no es cierto?, en donde él tiene un encuentro personal con Cristo. Y yo diría, el encuentro del apóstol Pablo tiene una mayor relevancia que la que tuvieron los otros apóstoles, porque a los otros apóstoles yo considero que los marcó mucho la experiencia personal con Cristo, pero esa experiencia personal con un Cristo hombre, con el Jesucristo hombre, ¿no es cierto? Con el Jesucristo histórico, pudiéramos llamarle así. Pero Pablo tiene una experiencia con un Cristo revelado. Por eso cuando uno lee los 3 primeros capítulos del libro o digamos todo el libro de Efesios, pero especialmente los primeros 4 los capítulos de Efesios son muy similares en la estructura, no específicamente palabra por palabra, pero en la estructura a los primeros 3 capítulos o 4 capítulos del libro de Apocalipsis, ¿ya? El apóstol Pablo tuvo una revelación distinta de Cristo de la que tuvieron el resto de los apóstoles. Entonces, Cristo ya tiene una experiencia o una visión con un Cristo revelado, con un Cristo que ya está en el cielo, que ya está en presencia. Por lo tanto, él dice, y esa es su consulta. Ahora, hay un pequeño asterisco allí, ¿no es cierto?, porque hay una pregunta. Si alguien puede leer Apocalipsis 21:14, Apocalipsis 21:14, ahí lo voy a poner. Si alguien puede leerlo. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ya.
Estamos claros con 11. ¿Amén? Con 11 de los 12 nombres estamos claros, no hay duda de eso. Ahora, la pregunta es, muchos se preguntan cuál nombre aparecerá en el 12avo cimiento del muro de esa ciudad. ¿Cuál va a ser el nombre? Bueno, anote esa, téngalo presente y cuando lleguemos al cielo, hermano, usted corra a ver los cimientos y fíjese cuál es el 12 y me lo dice después. O sea, bueno, vamos a andar todo en eso, seguramente vamos a estar haciendo varias cosas, pero qué interesante eso lo que dice, ¿no? Primero, vuelve a argumentar la escritura en Apocalipsis, vuelve a argumentar que los apóstoles son 12. Solo 12. No hay más. O sea, de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis, ¿no es cierto? Porque los 12 apóstoles le dieron un sentido original a la iglesia del Señor. Si bien es cierto, no todos los 12 escribieron libros en donde está la revelación de la iglesia, de la eclesiología, ¿no es cierto? Específicamente, como lo escribió el apóstol Pablo, Juan, Pedro, etcétera. Pero no aparece, pero los otros apóstoles le dieron un sentido, eran parte del concilio en Jerusalén que le daba generaba las doctrinas prácticamente de la iglesia. Era allí donde se tomaban los consensos. No se olvide, si usted estudia, por ejemplo, Hechos capítulo 15, se da cuenta que ahí hay un concilio. Los concilios era para conciliar cosas. Los concilios, la palabra concilio era que había dos puntos de vista distintos y tenía que ser llevado al concilio para encontrar o conciliar algo, digamos, encontrar una respuesta para que todos estuvieran en la misma sintonía, y especialmente en la iglesia inicial, en la iglesia primitiva, era sumamente importante porque tenía que ver con los cimientos de la iglesia, con los cimientos de lo que hasta el día de hoy, yo digo siempre, ellos hicieron un excelente trabajo porque la iglesia hasta el día de hoy permanece. Usted y yo somos parte de esa iglesia, por lo tanto ellos hicieron un muy buen trabajo. Entonces, vamos a continuar un poquito para llegar al meollo, ¿no? Los 12 apóstoles desarrollaron una función, hermanos, tengo que decir esto y usted si quiere lo anota, los 12 apóstoles desarrollaron una función que jamás desarrollará otro miembro del cuerpo de Cristo. Jamás. No puede haber otro apóstol con el diseño del apóstol Pablo hoy día, no puede ser, porque si existiera algo así, tendríamos que estar diciendo dos cosas: que a los muros de la ciudad de Jerusalén le faltan pilares que tenían que ser puestos, ¿no es cierto? Y lo segundo, que a la Biblia le falta más revelación, porque estos fueron los apóstoles de la revelación. Entonces llegar el lugar que ocupaban los 12 apóstoles en el cuerpo de Cristo era muy especial y único. Nunca más se debía repetir. Amén. Pero el don ministerial llamado apóstol, sin embargo, hay muchos que piensan que estaría en vigencia a través de todo el periodo de la edificación de la iglesia o cuerpo hasta el día de hoy. Ya, y nosotros, hay una sola manera en cómo podríamos aceptar esa posición, ¿no es cierto? Y la única manera es yendo al significado de la palabra. Primero, yo creo, antes de llegar al significado de la palabra, yo creo, hermanos, que sin lugar a duda, el ministerio apostólico hoy día no debiera ser desarrollado por una persona en particular, sino que el ministerio apostólico, por la palabra apostólica que nos dejaron en la Escritura, lo debe desarrollar el cuerpo como cuerpo de Cristo, como cuerpo. Nosotros hoy día desarrollamos una función apostólica en el mundo. Somos representantes de Dios. Ese es un apóstol.
la palabra. A ver, ¿ya? Eso es en el regreso de la comisión, cuando el Señor los manda a los 12 a predicar en distintas ciudades y ellos vuelven y dan las noticias a Jesús. Ahí también se usa los apóstoles, es decir, los enviados. La palabra en griego es enviado, ¿ya? Ahora, bueno, no siempre la palabra enviado se traduce como apóstol en la Biblia, otras veces se traduce como enviado nomás, ¿ya? Pero aquí específicamente, porque se está refiriendo a los 12, se refiere a enviados, los enviados, ¿ya? En cada caso, la palabra se refiere, ¿no es cierto?, a cierta clase de obra especial. Y aquí yo lo puse con más rojo. La obra misionera. ¿Qué es un misionero? Un enviado. Amén. En este sentido, se aplica por igual a los 12 apóstoles y al don de apóstol, porque muchos han expresado este término de que existe el ministerio apostólico, que ese fue el que desarrollaron los 12 apóstoles y Pablo y nadie más, pero está el don de apóstol, el don, el desarrollar una obra así como supervisión, como estar atento, pero si lo analizamos desde esa perspectiva como don, tendríamos que ahí ir definitivamente al nombre, a lo que significa. Ya la palabra apóstol, que significa enviado o enviado lejos, ¿no es cierto?, viene de la antigüedad. No era una palabra, no es una palabra santa ni digamos única dentro de la fe, de la religión, por así decir. La palabra apóstol era una palabra que se ocupaba regularmente y especialmente en esa época y en épocas anteriores a Cristo, ¿no es cierto? Era una palabra que se ocupaba porque el apóstol era una persona de gran importancia en los reinos. En aquella época el mundo se identificaba por reinos. Los reinos eran ciudades amuralladas que tenían un reino, ¿cierto? Y los reinos funcionaban y tenían una micro actividad dentro de ese reino. Habían unos que ya de reinos pasaban a ser imperios, ¿no es cierto? Eran muy grandes y todo, pero en aquella época los imperios, la única manera, o los reinos, la única manera de comunicarse entre ellos era a través de cartas. Entonces existían los carteros y estos llevaban las cartas de un reino al otro y a veces habían dos reinos que se
ponían de acuerdo para atacar a un tercer reino, ¿no es cierto? Y el rey del tercer reino empezaba a observar de que había como cierto grado de, porque igual había comercio entre ellos, pero había cierto grado de adversidad o adversión, qué sé yo. Entonces, el rey del tercer reino, ¿no es cierto?, para descubrir qué estaban pensando esos dos reyes era muy fácil, porque era llegar a atacar al apóstol, perdón, al cartero, ¿no es cierto?, y quitarle la carta. Y sabían inmediatamente qué era lo que hacían, entonces mataban al cartero y tenían toda la información, y así el reino se alcanzaba a proteger. Viendo esto, los reyes descubrieron de que un cartero era demasiado frágil, entonces ellos dijeron, la única manera en que podemos enviar una correspondencia a otro reino es que en vez de enviar un cartero, enviemos una persona que sea la carta. Y esa persona que se transformaba de cartero en carta era el apóstol. Así recibía ese nombre. Entonces, el apóstol no solo llevaba información, sino que era la información. Él la llevaba guardada en su mente. Entonces, se transformaba de ser un cartero que puede llevar una correspondencia que va sellada, que es muy importante ya, pasaba a ser una persona de directa intimidad o de una, digamos, cercanía con el rey, ¿no es cierto? El rey tenía, pero un alto, digamos, nivel de ¿cómo se dice la palabra? De cercanía con esta persona, ¿no es cierto? Confianza. Confianza, ¿no es cierto? Un alto nivel de confianza que le permitía ser un apóstol a esta persona. Entonces, el apóstol era reconocido porque era el cartero carta, en el fondo. Y el apóstol Pablo utiliza, o en la escritura del Nuevo Testamento se utiliza también eso, somos cartas abiertas, leída de todo, dice, en este sentido, dándole el mismo sentido. Y por eso el apóstol Pablo explica que el llamado al apóstol es un llamado que tiene un fin muy triste. Lo mismo que el profeta en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El llamado apóstol, el llamado a ser apóstol, seguramente lo van a matar. Va a llegar el momento en donde lo van a agarrar y van a tratar de sacarle la información. Era lo que ocurría en la historia, ¿no es cierto? Y si no la decía, finalmente preferían matarlo para que no llegara esa información al otro reino. El apóstol moría con la información dentro de él, ya, pero era muy triste en la historia. Entonces, ser apóstol no era tan fácil. Y Pablo, una de las defensas de su apostolado es que él dice, bueno, mi credencial, por así decir, son las llagas. Mire, a mí me han perseguido cuántas veces, han intentado matarme, he estado en la cárcel, he sufrido naufragio. Esa era la vida de un apóstol, ¿ya? Muy distante de la vida que llevan algunos apóstoles de este siglo que se autodenominan apóstoles, ¿ya? Entonces, si pudiéramos decir, aun cuando ellos jamás van a aceptar esa palabra, yo diría que un misionero, por su calidad de enviado y de plantador de iglesia, desarrolla una labor, podríamos decir, apostólica, desde una perspectiva. ¿Ya? Entonces, el apóstol verdadero es aquel que se ha enviado por el Señor a llevar el evangelio a nuevos lugares, a otros lugares. Su obra consiste en colocar los cimientos para una nueva parte del cuerpo de Cristo. En eso consiste la labor la labor apostólica de un misionero, por así decir, ¿ya? Pero pensar en una posición apostólica hoy día, hermanos, estaríamos diciendo casi que tomaría una posición similar a la del Papa para la Iglesia Católica. No se olviden que el Papa, ¿no es cierto?, es el Vicarius Filii Dei, el vicario fiel de Dios, digamos, no comete errores, el Papa no falla, no piensa más, eso es lo que ellos creen, ¿no? Entonces, el apóstol de este tiempo casi estaría tomando una posición en esa visión, ¿no? Lo que nosotros no aceptamos de ninguna manera, mis amados hermanos, ¿ya? Así que, dicho esto, el ministerio apostólico, y especialmente quiero volver a Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, los menciona, no creo yo que sea porque sean los más importantes los mencione primero, sino que porque fueron los primeros en la historia de la iglesia, los apóstoles y los profetas. Los profetas venían desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. La palabra profeta para ese tiempo era mucho más común que la de apóstol, ¿ya? Y el apóstol Pablo era tan poco aceptada la palabra apóstol que él tuvo que defender su apostolado siempre, porque a él nunca lo consideraron como apóstol. ¿Ya? A él nunca lo consideraron como apóstol. Él no gozó de los beneficios de los apóstoles, de los 12 que sí estaban en Jerusalén. Los 12 se quedaron en Jerusalén casi toda su historia, ¿no? Solo Juan después salió y vivió sus últimos tiempos en Éfeso y después en la isla de Patmos. Pero los otros apóstoles prácticamente murieron y bueno, se cree que Pedro llegó a Roma en algún momento. Eso no sale tan expreso en la Biblia, pero sí es posible que hayan recorrido después, pero el apóstol Pablo defiende su apostolado porque a él no fue considerado. Él no gustaba de los beneficios de ser apóstol. Él no recibía, entre comillas, quiero decirlo con mucho respeto, diezmo por el hecho de ser apóstol. Él no, porque él no estaba considerado en la lista de los 12. Ya habían 12, no se olvide que Pedro, Juan y los otros 11 habían elegido a Matías ya. Matías era el 12. Entonces, a ellos les costaba mucho aceptar de que el apóstol Pablo fuera un apóstol entre ellos. Y por eso es que Pablo también utiliza un seudónimo. Apóstol Pablo, Pablo, apóstol de los gentiles. O sea, es decir, se asocia con un apellido, por así decir, para que no sea tan molesto para los de Jerusalén, por así decir. Pero bueno, dicho finalmente, hermanos, es muy difícil de que hoy día, porque hoy día, y quiero referirme más largamente a esto porque hay muchas personas hoy día, hay muchos pastores que uno conoció y que hasta me relaciono con ellos en alguna medida, que se han autodenominado apóstoles o alguien ha venido a ungirlos como apóstoles, ¿ya? Quiero decirles primero, hermanos, que nosotros tenemos que tener una base bíblica fundamental para desarrollar actividades en la iglesia. Nosotros no desarrollamos actividades en la iglesia porque se le ocurrieron al pastor Norberto o porque en la moda. No, nosotros desarrollamos actividades dentro del cuerpo de Cristo porque están expresamente diseñadas en la Biblia para hacerlo. Por ejemplo, la adoración y la alabanza, la oración, la lectura de la palabra, el testimonio de algunos hermanos, cuando a veces decimos, alguien quiere dar un testimonio. Eso es parte de la liturgia, si pudiéramos llamarle así, de una actividad de la Escritura. ¿Qué hacemos? Ungimos pastores. Sí, eso hace porque eso sale en la Biblia. Ungimos hermanos cuando ungimos enfermos, sí, también. Ungimos hermanos cuando van a desarrollar alguna labor especial. Hacemos varias cosas, pero que son intrínsecamente bíblicas. Bueno, el ungir un apóstol no aparece en ninguna parte de la Biblia. Amén. Jamás encontramos, mis amados, que el apóstol Pablo, por ejemplo, diga, yo he ungido como apóstol a Timoteo. A partir de ahora, Timoteo va a ser apóstol. Nunca aparece ni siquiera una intención mínima del apóstol Pablo de referirse a Timoteo como un apóstol que él ungió, porque eso es lo que dicen muchos de los apóstoles hoy día, de que Pablo ungió a Timoteo como apóstol, pero en realidad no lo dice en ninguna parte, y jamás Timoteo se autopresenta como apóstol. ¿Ya? Por lo tanto, Timoteo era un pastor que después llegó a ser obispo, ¿no es cierto?, de una ciudad. ¿Cómo funcionaba la iglesia en aquella época? Lo más importante que ungió el apóstol Pablo fueron los obispos, pastores que en aquella época se llamaban ancianos también, ancianos, obispos y diáconos, ¿ya? En el orden era el obispo como el supervisor principal, luego el anciano, que era el pastor, ¿no es cierto? Y luego los diáconos, que eran los que desarrollaban las actividades propias del servicio en la iglesia. Entonces,
En ese mismo orden es que nosotros debiéramos ver y entender esta expresión de la Escritura. Amén. Entonces, nosotros no ungimos apóstoles porque no es bíblico. Simplemente, hermano. No es bíblico ungir un apóstol. Nunca aparece ni Pedro ni Juan, ninguno de los otro apóstol para que lo sucediera. Por lo tanto, este pensamiento, porque creo que lo tenemos más que claro en ese aspecto. Y si hoy día pudiera yo aceptar a alguien que desarrolle una función apostólica, este tendría que ser un misionero, y especialmente un misionero en campos realmente apartados para nosotros, porque ese desarrolló el apóstol Pablo, si lo miramos desde esa perspectiva. Bien, vamos a dejar hasta ahí el don de apóstol o el ministerio apostólico, porque vamos a ir a otro importante, porque él mismo constituyó a unos profetas. Profetas. Linda palabra, ¿no? Lo mismo, identificados, vamos a identificar el dador, y ya lo vimos anteriormente, el dador siempre va a ser el mismo. Ya hemos aprendido que Cristo es el dador. Vamos a ir al receptor. Amén. Al receptor. En cierto modo, el receptor de este don, el don del ministerio llamado profeta, es el cuerpo de Cristo también, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto en el apóstol, pero también en otro sentido, la persona a quien se le llama profeta es la receptora. En aquella época habían profetas también, y se entendía de que sobre el profeta había sido derramado, ¿no es cierto?, ese don, esa gracia especial de Dios. Así que es derramado sobre personas específicas, ¿ya? A estas personas se les llamaba los profetas. Los profetas y otros dones ministeriales son presentados y dados al cuerpo de Cristo porque Dios ve las cualidades internas, ¿ya? Hay dones que tienen que ver con las cualidades de una persona determinada, y eso es lo que hace que la persona sea elegida. Vamos a ver si alguien puede leer Primera de Samuel. Ese no, porque es muy largo, pero quiero decirles que es el llamado y la unción de David, ¿ya? En Primera de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13, se los voy a dejar ahí, está descrita el llamado y la unción de David. Y ahí usted se da cuenta que el Señor, porque David, no se olvide, que no solo fue ungido rey, David fue ungido profeta. Por eso fue derramado aceite sobre su cabeza, ¿ya? Y cuando fue derramado aceite sobre la cabeza, también profetizó, porque el aceite históricamente tiene que ver con la unción de profeta, con la unción de alguien muy importante para el ministerio del desarrollo de la iglesia, ¿ya? Pero veamos Hechos, si alguien tiene Hechos capítulo 22, versículo 14, para ir rápidamente. Hechos 22, no sé si alguien todavía está por ahí. Amén, pastor. Ya. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres ha escogido para que conozcas su voluntad y seas al justo y oigas la voz de su boca. ¿No es cierto? Hay personas que son elegidos, alto te ha elegido. Nadie postula al don, nadie postula. Por supuesto, uno puede tener un deseo de repente de nuestra congregación. Yo creo que sin darse ni cuenta, ellos ahí está, pues, amor, se lo estoy pensando. Perdón, hermano, que está buscando una Biblia mi esposa. Ellos se dan cuenta, pero ya están en los árboles de dones. Yo lo pude ver porque me quedé un día viendo y que tienen algunos, la forma en algunos, y yo sé que ahí hay ciertas cualidades digamos, de expresión que han aprendido,
pero también hay algo que está por detrás, que es un don que está empezando a dar forma, a formar ahora. El don de profeta, hermano, porque su fin era generalmente ningún profeta murió en la cama rodeado de su familia, hermano. Todos los profetas murieron, bueno, las muertes eran muy trágicas, muy duras, muy difíciles, ¿ya? Yo creo que decía que si ustedes se fijan, cada vez que un señor llegaba a alguien para la función profética, era lo primero rechazo. A mí, yo no era esto, muchos decían eso, ¿no? Yo no soy un niño, dijo Jeremías, y otros, no, señor, yo no sé ni hablar, etcétera, porque todos sabían el fin que tenían los profetas. Los profetas realmente eran asesinados en esa época. El profeta Isaías, que es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, murió aserrado. Usted sabe lo que significa eso, morir aserrado, ¿no? Ponían un palo abajo, otro palo encima del apóstol, hacían un sándwich de madera, digamos, con el profeta al medio y lo cortaban en la mitad con una sierra. No es una muerte muy atractiva. Entonces, cuando alguien era llamado a ser profeta, era resistido porque no era fácil, hermano. Primero, no era fácil. Por eso tenía que ser una persona denominada por Dios. Y el que era profeta no tenía pero ninguna duda de que había sido llamado como profeta, porque aceptar la función profética era aceptar la muerte per se. ¿Me entiendes? Entonces, vemos entonces aquí la exposición de la función entonces. La primera era profetizar. Profetizar significa, ¿no es cierto?, predecir cosas de su futura profecía, ¿ya? El profeta, ¿no es cierto?, predice cosas que van a ocurrir en el futuro, producto del don del profeta, no del don de cachatío, de achute, no. El don le pone en el corazón del profeta algo que va a ocurrir. Y la segunda es anunciar o proclamar algo. Ella en muchos casos tenía que ver con corregir cosas que se estaban haciendo mal en el momento. El profeta, hermanos, el profeta habla por inspiración. Exponer significa declarar, interpretar y explicar algo. No es solo decir algo o hacer un reto, sino que es exponer, ¿ya? Declarar, interpretar y explicar, ¿ya? Alguien habla como profeta cuando explica el significado del mensaje divino según le fue dado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Esa es una actividad profética. El profeta también predice. El término predecir significa, ¿no es cierto?, claramente anunciar algo que va a suceder en el tiempo. El profeta del Antiguo Testamento, hermanos, tenía una función mucho más predictiva y revelacional que el profeta del Nuevo Testamento, porque también había profeta en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el profeta del Nuevo Testamento a menudo presenta un reto y aliento a la vez basado en verdades que ya ha recibido, ¿ya? El profeta del Antiguo Testamento decía verdades que jamás se habían conocido antes. Pero el profeta del Nuevo Testamento presenta un reto y aliento basado en verdades que ya están, ¿ya? Esa es la diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, leamos Hechos 15:32, ¿no es cierto?, para hablar del ministerio de Judas y Silas, narrado en Hechos 15:32, ofrece un buen ejemplo. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Amén. Se fija, ellos también eran profetas y animaron y consolaron con abundancia de palabras, es decir, la escritura, lo que ya está expresado en la Biblia, ellos lo anunciaban, ¿ya? Es una Biblia que lo que está en la escritura, ellos ya lo anuncian. Se fija que hay una diferencia, ¿ya? También en ocasiones el profeta del Nuevo Testamento recibe un mensaje de Dios que predice el futuro. También está en eso, no crea que no. Por ejemplo, en el libro de Hechos se menciona a este personaje que yo se lo acabo de poner ahí, al hermano Agabo,
o Ágabo, ¿no es cierto? Si alguien puede leer Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Ágabo, al parecer, era un profeta muy importante en ese tiempo. Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Qué interesante. Ágabo agarra un cinto de la ropa del apóstol Pablo y se amarra y él dice, esto le va a ocurrir. O sea, es decir, lo van a apresar y va a caer preso, y por eso es que después le dicen, no vayas a Jerusalén mejor porque seguro te van... O sea, tenía tanta credibilidad este Ágabo que al punto que en el apóstol Pablo se cumplió la palabra de Ágabo. ¿Se fija? Veamos en Hechos 11:28. Ahí aparece nuevamente nuestro hermano Ágabo. Hechos 11:28. Y levantándose de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. No en mis tiempos, hermano, en el tiempo del emperador Claudio. Amén. Qué interesante el profeta de ese tiempo, ¿no? Yo diría que ese don ha permanecido en el tiempo y esos profetas nos señalan algunas cosas que van a ocurrir pronto, digamos, dentro de un periodo de tiempo no muy lejano. De todas maneras, la Escritura nos dice que el profeta debe ser sometido a prueba, ¿no? Una persona que anuncia un mensaje de Dios según le fue inspirado por el Espíritu, digamos, tiene que ser analizado, digamos. La profecía puede ser probada para comprobar si su mensaje es de Dios. La primera base es comprobarla a través de la Escritura si está dando una palabra que tenga una base bíblica, y lo segundo, si está dando una profecía de algo que va a ocurrir en el futuro, un hecho que no está en la Biblia, pero que él está anunciándolo, seguramente en el acontecimiento propiamente tal, vamos a darle crédito al profeta o no. Ahora, aquí yo quiero hacer algunos alcances, hermanos, porque años atrás, y especialmente, ¿se acuerda con el terremoto del 2010? Salieron varios diciendo, no, si esto lo había profetizado no sé quién. Hermano, honestamente, mis hermanos amados, quiero decirlo con mucho respeto, además, predecir un terremoto en Chile, cualquiera, hermano. O sea, hermanos, predigan otra cosa. Porque predecir un terremoto en Chile es como predecir un tornado digamos, en la zona allá, en el Caribe, pues, hermano. O sea, va a venir tornado en el Caribe. Hermano, eso ha pasado siempre. ¿Me entiende? La predicción tiene que ver con como el hermano Ágabo lo hacía. ¿Se fija? Tiene que ver con cosas más concretas. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído el libro La visión de nuestro hermano David Wilkerson. Él es un profeta. Él escribió el año 72, 73, cosas que están ocurriendo hoy día. ¿Ah? Así que más cuidado con eso en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos concluir, hermano, que la función más importante del profeta se describe en mismo Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí está la clave. Un profeta, un apóstol, estaban diseñados por la Escritura para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Eso es ya la persona que anuncia el mensaje de Dios según le fue inspirado por el Espíritu Santo, cumple ambos propósitos. Edificar a los santos para la obra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, perfeccionar santos, edificar el cuerpo. Perfeccionar a los santos y edificar el cuerpo de Cristo. Hermosa función. Amén. Vamos a ir rápidamente porque ya nos queda poco tiempo. Explicación del desarrollo, digamos, del profeta. El desarrollo de un profeta se dan en 3 pasos importantes y esto es más básico. Generalmente los dones de Dios funcionan mejor a través de personas que se han preparado bien. Amén. Piense de nuevo en el mensaje de Pedro, ¿no? Fue preparado al ser lleno del Espíritu Santo. Cuando vemos el mensaje, la predicación o la exposición de Pedro en Hechos capítulo 2. Además, su conocimiento de la palabra de Dios también fue de mucha importancia en ese desarrollo, ¿ya? El desarrollo de un profeta, entonces, se dan 3 pasos importantes. Primero, oración diaria. Amén. El apóstol es alguien que ora. El profeta que no ora, hermanos, el profeta que no ora seguramente pronto dejará de serlo. Amén. Segundo, conocimiento de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15, ¿no es cierto? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. El profeta va siendo más útil conforme va adquiriendo más conocimiento de la palabra de Dios. Me gozaba escuchar el otro día a los jóvenes porque todos usaron las escrituras, todos se nota que dedicaron tiempo para leer, para investigar, y eso es muy bueno, es una parte esencial. La oración y el conocimiento de la escritura. Y lo tercero, hermanos, es el uso del don. Así como los músculos de nuestras piernas y brazos se desarrollan con el uso con el uso, amén, con la práctica, los dones de Cristo también se desarrollan, ¿no es cierto? Los dones que Cristo da también se desarrollan con el uso, amén, con el uso. Por eso es importante que los hermanos, y me da gusto ver cómo los jóvenes, especialmente, y perdonen que los usen mucho a ellos, porque es lo que vi el otro día, hace poquito, nos pusimos con mi esposa a verlos todos. Fue muy lindo, me emocioné inclusive, nos gozábamos tanto, porque los dones están para usarlos, amén. Los dones no están para que sea un título que yo manifieste o diga tener, sino que los dones son para usarlos en el cuerpo de Cristo y bendecir al cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí hemos llegado hoy día. Muchas gracias por su atención, hermano. Hoy día nos pasamos un poquito en el tiempo, pero quería terminar esta presentación porque vamos avanzando, así, ir tomando tiempo para estudiar y trabajar en esto tan hermoso. Amén. Así que gracias, hermanos, por su atención allí donde han estado. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Yo no sé cuántos ya descargaron el libro, pero ténganlo allí, el libro, vayan leyendo los capítulos que vienen. Es bastante interesante. Hagan las tareas del libro si es que la pueden ir haciendo. Pero está bien interesante el libro sobre el cual estamos basando esta clase. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar para cerrar este hermoso día, y voy a pedirle, no sé, a ver quién está conectado por ahí todavía. ¿Está mi hermana Judith por ahí? Por aquí ando. Amén, mi hermana Judith. ¿Usted podría llevarnos en oración para terminar esta clase de hoy? Amén, pues. Señor, te damos gracias por tu infinita bondad, Señor, hacia nosotros, Señor. No solamente nos tomas y nos limpias y nos salvas, Señor, sino que aparte nos instruyes, Señor. Dejaste tu hermosa palabra para que aprendiéramos de ella a vivir y caminar en esta tierra como lo hizo tu Hijo Jesucristo, Señor.
Te damos gracias, Señor, por los dones que tú has puesto entre nosotros, especialmente en esta hora por el pastor Claudio, Señor, y por sus enseñanzas. Gracias, Señor, por la disposición que han puesto los hermanos, por todo lo que han estado conectados, Señor, bendícelos, y los que no pudieron, Señor, por alguna razón que tú solamente conoces, Señor, bendícelos de igual manera, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. El Señor les bendiga. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta, pero después la pueden hacer por interno, o cualquier duda que tengan, ¿no es cierto? Pero les doy gracias al Señor y les doy gracias por su asistencia, hermano. Qué bueno verles, escucharles. Y no se olviden que este sábado tenemos Cena del Señor, para que usted en su casa prepare todos los implementos, todo lo que necesita para el desarrollo de esta actividad o de este hermoso momento que siempre tenemos en la presencia del Señor. Vamos a estar comenzando puntuales este sábado para que usted se conecte. Vamos a estarlo haciendo de una manera un poquito diferente. Hay una sorpresa por allí, así que esté atento a lo que va a haber este sábado, y para que usted sea bendecido también desde el comienzo hasta el final. Usted sabe que el culto ahora se hace más resumido por causa de esta condición en la que estamos, pero aproveche ese tiempo para poder estar en la presencia del Señor y en la comunión con los hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado.